Bienvenidos mis amados hermanos y amigos. La paz de Dios sea con ustedes. Vamos a estar reuniéndonos acá para discutir la palabra de Dios. El tema del día de hoy es lo que se había perdido. Esta historia la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 3. Vamos a estar leyendo esos primeros 3 versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a estar orando. Bendito Dios, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por tu ayuda, te damos las gracias por tu salvación, por tu eterno amor para con nosotros. Te damos las gracias porque eres Emmanuel, eres Dios con nosotros y has prometido que siempre vas a estar con nosotros. Te rogamos, Padre, que seas tú en esta hora diciendo tu propia palabra. Señor, eres tú quien ministre en este momento y que esta palabra llegue a los corazones que la requieran y sea germinada en ti. Seas tú el que dé el fruto en ella y, como dice tu palabra, no vuelva vacía. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos primero a estar definiendo algunos puntos en estos primeros 3 versículos para colocarnos en contexto. El primero de ellos es Jericó. Decíamos que Jericó era el lugar donde Jesús estaba entrando. Jericó es una ciudad, todavía existe, y es una ciudad fronteriza. Entonces, ¿cómo estaba compuesta ella? Tendría aduanas, tendría guarniciones militares y habría mucho comercio allí, mucho intercambio comercial. Jericó para ese momento era una ciudad que estaba dominada por el Imperio Romano. Anteriormente pertenecía a Israel como país, a Judea, pero en este momento era dominada por el pueblo romano o por el Imperio Romano. En esta ciudad se practicaba lo que era la recaudación de impuestos. Los funcionarios que estaban a cargo de ellos les llamaban publicanos, que es lo que vamos a encontrar en el siguiente texto. Dice que era Zaqueo, jefe de publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Ellos tenían la obligación de recaudar aquellos impuestos que eran correspondidos al Imperio Romano del pueblo, en este caso del pueblo judío. Y ellos recaudaban ese fondo y lo entregaban. Sin embargo, se dice que estas personas no tenían un sueldo fijo. Por lo tanto, ellos solían, pues lo que era popular para ellos, cobrar mucho de más. Cobraban por encima de lo que era requerido o de lo que les exigía el imperio, para luego ellos entregar el fondo que les solicitaba el imperio y ellos quedarse con ese remanente. Adquirieron esa mala fama. Adicional a eso, las personas que eran judías como tal, siendo parte de ese pueblo que estaba siendo oprimido por este imperio, se prestaban a hacer eso. Esas personas eran consideradas unos traidores, porque estás trabajando para el imperio, para el que nos domina, y de paso nos estás robando. Entonces, estas personas no eran para nada bien vistas por los judíos. En este tema vamos a encontrar a la palabra Zaqueo, que es el personaje con el que nos vamos a identificar. Zaqueo era un hombre, no era recaudador de impuestos nada más, era jefe de los recaudadores de impuestos. Y adicional era rico, dice la palabra de Dios. Este hombre, cuyo nombre es Zaqueo para nosotros en español, aunque su nombre es homófono a la palabra saqueo, del verbo saquear acá, se parece a lo que harían en ese momento en la parte de la rama de los publicanos, de robo,
y aquello. Sin embargo, ese nombre es con Z. Y en este caso no tiene nada que ver con ello. Es algo que apareció en el momento de la escritura. Zaqueo originalmente es un nombre hebreo, o en su origen es hebreo, y dice algo así como Zaki. Y el nombre original de este varón significa inocente y puro. Muy diferente a lo que sería el saqueo de los publicanos. Entonces vamos a ubicarnos allí también. A lo mejor los que conocían de esta historia pensaban en Zaqueo como aquella persona ladrona, aquella persona que maltrataba al pueblo. No lo sabemos, no sabemos cuántas veces robó o si lo robó o no. Sin embargo, su nombre original quiere decir inocente y puro, y se pronuncia Zaki o algo así. Bien, ya habiendo mencionado estos dos aspectos, vamos a mencionar el siguiente, parte de la introducción, y es el árbol. En esta historia, los que ya la conocen, vamos a hablar de un árbol llamado sicómoro. Este árbol es una higuera. Esta higuera, si uno la cuida bien, puede llegar hasta una altura de 10 metros. Y como curiosidad, recordándoles que la palabra de Dios es algo que ocurrió realmente, existe en este momento en la tierra de Jericó, cerca de la plaza central, un sitio turístico llamado el árbol de Jericó, de Zaqueo. El árbol de Zaqueo. En este sitio turístico hay un árbol, el cual está comprobado que data de más de 2000 años, y la tradición local le ha puesto ese nombre porque dicen que ese fue el árbol donde Zaqueo se montó. Bien, vamos a estar comenzando ya como tal con la enseñanza. La enseñanza es lo que se había perdido. ¿Pero qué se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Bien, vemos a este hombre, Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. ¿Qué podía necesitar Zaqueo? ¿Qué necesitaba? Lo tendría todo. Pero ¿saben qué? En todo ser humano hay una necesidad de Dios. Aunque él tenía mucho dinero, tenía posición, era jefe, él tenía la necesidad de Dios. Él tenía un vacío y un hueco que solamente podía ser llenado con Dios. Y este hombre, cuando Jesús iba entrando a la ciudad, podemos ubicarnos también en contexto acá, Jesús estaba entrando a Jericó. Él ya estaba en este momento al final de su ministerio, o cerca del final de su ministerio. Ya poco después de esto vendría lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Posterior a eso, sabemos que viene lo que es la muerte y la resurrección. Por lo tanto, Jesús tenía muchísima popularidad para ese momento, debido a todos los milagros que hizo y las señales, y también el juicio que tendría contra todos los fariseos y contra todas las personas que buscaban de arrepentirse. Este hombre tenía una necesidad. Cuando él escuchó que Jesús llegaba, él se marcó un objetivo, y era conocerlo, era buscarlo, mirarlo. Por eso el primer punto le vamos a llamar el objetivo. Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero él tenía dos problemas, tenía dos dificultades. Una de ellas era una multitud, cientos de personas que estaban agolpándose alrededor de Jesús, porque no era solo Zaqueo el que tenía esa curiosidad o esa necesidad, sino muchísimas personas. Esta multitud no dejaba poder visualizar a Jesús, ni mucho menos tener una conversación con él. Les aseguro que no estaban guardando la distancia social. Él era bajito también, ni de puntitas podía ver al maestro cuando iba llegando. Esto podía ser algo que a él lo paralizara, pero él no se quedó allí. Dice la palabra que él fue hacia adelante y encontró un árbol. ¿Saben qué? Zaqueo estaba en una situación difícil. Quizás él vería que esta es como la última oportunidad para él.
de poder ver a Jesús. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que pueden ser malas, pueden ser devastadoras, que pueden ser como un melodrama, una peor que otra. Y esa multitud de cosas son como esta multitud que no dejaba ver a Jesús. Los conflictos, los problemas nos ciegan la mirada y no podemos ver la solución que tenemos al frente, que es Cristo. Y mi propia debilidad, él era bajito. Eso tampoco. Yo mismo puedo hacer que no pueda ver a Jesús. Puedo bloquear yo misma mi mirada de él. Pero les invito. Zaqueo dice, o la palabra dice que Zaqueo fue hacia adelante. Les invito a imitar a Zaqueo. Fue hacia adelante y buscó lo que tenía en su medio para poder lograr su objetivo. Y lo que se encontró fue un árbol. Este árbol era el sicómoro. Y Zaqueo subió a ese árbol de sicómoro, para poder mirar a Jesús. Ahí ya había por lo menos obtenido su primer objetivo. Zaqueo no se quedó allí. Él quería verlo y por sobre la multitud lo pudo hacer. Además, recordemos que el Señor nos dice en Mateo 7:7, busca y hallaréis, toca y se abrirá. Zaqueo estaba haciendo eso. Lo que nos lleva al segundo punto. Lo que Zaqueo no se esperaba era que Jesús efectivamente llegara hasta donde él estaba. El segundo punto es, Jesús llegó. Zaqueo estaba mirando a Jesús acercarse. Cada vez lo podía divisar mejor. Para sorpresa de él, Jesús eleva su mirada y lo ve. Y no solamente lo ve, sino que lo llama y lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Ustedes podrán imaginarse a Zaqueo. Zaqueo estaba montado en ese árbol, como jefe de publicanos. A él no le importó ser jefe, no sé ustedes, pero yo no me imagino a ninguno de mis jefes montado en un árbol para ver a una persona. Este hombre estaba tan desesperado que lo hizo. Se humilló, escaló el árbol para verlo. Y no solo eso, sino que Jesús también lo estaba viendo, aunque no físicamente antes, pero él ya sabía de la necesidad de Zaqueo, tanto que su necesidad y ese objetivo que él se propuso atrajo a Jesús a ese árbol y le llamó por su nombre. Zaqueo pudo haber dicho, me miró, ¿cómo es posible? Me reconoció. Tantas personas lo buscan, pero me miró a mí y me llamó por mi nombre. En ese momento Jesús no había conocido a Zaqueo. Él no había tenido un encuentro con él. Sin embargo, como Jesús es Dios, es omnisciente y conocía a Zaqueo desde antes. Él conocía quién era Zaqueo y conocía su necesidad. ¿Cómo conocer la nuestra? ¿Ya te montaste en el sicómoro? Porque prepárate, Jesús va en camino, ya te conoce. Y en este caso le dijo a Zaqueo, baja, desciende rápido, no te tardes, desciende rápido. En ese caso Jesús iba a visitarlo. En nuestro caso Él se quiere quedar en la casa, se quiere quedar en nuestra vida. Y así como conoce el nombre de Zaqueo, conoce el tuyo, conoce el mío, conoce hasta cuántos cabellos tenemos. E incluso si no los tienes. Si ya no tienes cabello, ya sabía cuántos tenías. Conoce la necesidad de Zaqueo y conoce la tuya. Y si ya está en tu casa, si ya has invitado a Jesús a tu casa a quedarse, míralo de nuevo. Hay veces que las multitudes de problemas y tribulaciones nos pueden apartar la mirada de Él. Por eso nos indica que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Él sabía que estas cosas podían pasar. Y escala esa dificultad, míralo. Pon tu fe primeramente en las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. No te quedes viendo la multitud, porque si no,
no vas a conseguir solución. Si no, usa ese sicómoro. ¿Sabes cuál es el sicómoro? Eso que te va a elevar para poder ver a Dios. Un corazón dispuesto y una oración. Móntate en ese sicómoro de la oración. Derrama como agua tu corazón delante de Dios. Y tú vas a ver que Jesús va a voltear su mirada a ti. Elévate en la dificultad, en una oración. Volviendo a la historia, Zaqueo, por supuesto, bajó a prisa, no resistió 2 pedidas, bajó a prisa y le dio la bienvenida a Jesús en la casa. ¿Y saben qué dijo la multitud? Murmuraban de que Jesús se estaba quedando con un pecador. Jesús ya anteriormente era conocido como un amigo de publicanos y de pecadores. Eso lo vamos a ver en Lucas 7:34. Jesús era el que, como diríamos en el jolgorio popular, se juntaba con la chusma. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, vino a rescatarlo. Este hombre, que como les comentaba, no solamente era recaudador de impuestos, sino que era jefe de ellos, era un traidor a su patria. Seguramente este hombre había sido rechazado por su propia gente, por sus iguales. Pero ¿saben qué? Jesús no lo rechazó. Pero fíjense lo que él hizo. Él no se quedó en eso. Nos va a llevar al tercer punto, el arrepentimiento. Zaqueo, cuando obedeció la voz de Jesús de bajar de inmediato, de no posponerlo, él mostró tanto gozo y le dio la bienvenida a Jesús, aunque hablara lo que hablara la multitud. Él se puso a cuenta con Jesús, él buscó el arrepentimiento y él dijo esta frase: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay algunos detalles que podemos ver acá. Él está poniéndose a cuenta, él está reconociendo que ha hecho algo mal. Si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Que sin duda probablemente en algún momento lo hizo en su empleo. Este hombre no está devolviendo cuadruplicado porque es muy rico y porque quería llenarse la boca delante de Jesús. Este hombre se entiende que es un judío realmente por 3 cosas. Primero, se encuentra en Jericó, está en la zona. En segundo lugar, su nombre es de la raíz hebrea, es un nombre hebreo. Zaki no se llamaba César, no se llamaba Augusto, no era de otro país, tenía un nombre hebreo, un nombre local. Adicional a esto, este hombre dijo que iba a devolver cuadruplicado. No fueron palabras escogidas al azar. Él está realizando la restitución que le exigía la ley. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 22. Y esta es la misma ley que exige David en el segundo libro de Samuel 12 del 1 al 6. Si robas algo, debes devolverlo cuadruplicado. Entonces, este hombre vemos que era un judío. Y era un judío rechazado por su profesión. Era un traidor. Definitivamente era aquel que se había perdido. Esto nos va a llevar al último punto, la salvación. Jesús dijo después que Zaqueo se puso a cuenta. Zaqueo buscó el bien. Zaqueo buscó ese perdón que necesitaba. Y Jesús le premió con estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Llama mucho la atención estas palabras. Estas palabras seguramente fueron de mucha importancia para Zaqueo. Él también es hijo de Abraham, es como que lo estaba reubicando en el pueblo que lo había rechazado por ser un traidor. Él le dijo, también es hijo de Abraham, palabras que anhelaba escuchar Zaqueo en sus oídos.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este día les estoy compartiendo la palabra con la que el Señor me llamó la primera vez. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este texto vamos a ver en forma resumida y completa el propósito de Jesús al venir a la tierra. Los que saben de la parábola de la oveja perdida van a ver que Jesús es el pastor, el buen pastor, que rescata a sus ovejas, que deja las 99 y busca la que se perdió. Es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Es el buen pastor que llama a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y la reconocen. ¿La estás escuchando? ¿La estás reconociendo? Pues Jesús es tu pastor. Así como dicta Ezequiel 34:16. El propósito de Jesús. Vamos a leer la primera parte de este versículo. Dice: yo buscaré la perdida. Jesús está buscando la oveja perdida, la que nunca lo ha conocido, la que necesita llenar ese vacío, esa separación que hay de Dios. Él la viene a eliminar. Continúa el texto diciendo: y haré volver al redil la descarriada. Tú que lo conociste y diste un paso atrás, también te está buscando. Dice: vendaré la perniquebrada, es decir, la que tenga la pierna rota. ¿Estás herido? Jesús está buscando sanarte. No importa que sean heridas físicas o las más difíciles, las heridas del corazón. Jesús es el buen pastor y como buen pastor venda esa herida, la sana y que no quede cicatriz. Y dice también: y fortaleceré a la débil. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes angustiado, sin fuerza, no hay propósito? Pues Jesús te dice que va a fortalecer a la débil. Entonces, ¿qué estás esperando? Si estás en conflicto, busca escalar ese sicómoro. No te quedes viendo la multitud. Busca escalar el sicómoro en oración. Elévate en la presencia de Dios. Un corazón contrito y humillado no ignora el Señor. Así podrás ver a Jesús, porque te aseguro que Él ya te vio. Te vio desde antes y ya está en camino a ti. Vamos a estar orando. Si estás necesitado de Dios, móntate en este sicómoro. Vamos a elevarnos en oración ante el Padre. Vamos a escuchar la voz del pastor y vamos a seguirlo. Bendito Dios, te alabamos, te damos las gracias por esta palabra. Te damos las gracias porque hoy nos has recordado que eres nuestro pastor. Y no eres un pastor descuidado, eres el buen pastor, el dueño de sus ovejas, ovejas que fueron pagadas con sacrificio. Te damos las gracias porque nos has recordado que tenemos dueño, que no estamos solos, que tú nos guías, que tú nos vendas las heridas, que tú nos llevas a lugares de reposo, a aguas de reposo, que nos colocas en la mesa un banquete. Eres el pastor que nos defiende de las amenazas de los lobos. Eres el pastor que fortalece al que está débil. Gracias, Señor, porque nos has dicho que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos has recordado que podemos buscar y con seguridad vamos a hallar, que vamos a tocar y tú nos vas a abrir. Gracias, Señor, porque la puerta que tú abres nadie la cierra y la puerta que tú cierras nadie más la puede abrir. Gracias, Señor, porque podemos estar en medio de la dificultad montados aquí en este árbol, en las nubes delante de ti, Señor, para
pedirte socorro, para pedirte auxilio ante las dificultades, ante las necesidades. Todo lo que vamos pasando quizás nos ha golpeado, nos ha dejado heridas. Te rogamos hoy que seas tú vendándolas. Te rogamos, Dios, que seas tú colocando tu aceite en ellas para que sanen. Te rogamos, Señor, que seas tú llevándonos al redil si nos hemos descarriado. Padre, así como hacía Zaqueo, que se arrepintió y se puso a cuenta, nosotros nos arrepentimos también de aquello que no te haya agradado, de aquello que te haya desobedecido. Si nos hemos tardado en obedecer y terminamos desobedeciendo, te rogamos que nos perdones, que nos hagas ver el camino nuevo, que nos lleves con tu vara y tu callado y nos infundas aliento. Como iglesia te rogamos que nos ayudes a poder cumplir con tu palabra. Nos arrepentimos por no hacer las cosas a tiempo o no hacerlas correctamente, no hacerlas como debe ser. Y te rogamos, mi Dios, que puedas hablarnos y nosotros podamos escucharte y como tus ovejas reconocer tu voz y obedecerte. Señor, guíanos por la senda de rectitud. Al que necesite aliento, ministraselo, Señor. Al que necesite sanidad, envíala, Señor. Al que necesite amor, rebósalo de amor. Al que necesite paz, sea el shalom de Dios sobre él. Sé tú, mi Dios, ministrando de ti en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. El texto final es el clave en este momento. Lucas 19:10, lléveselo en su corazón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Diga yo. Yo me perdí. Pero Jesús te encuentra. Voy a terminar con un pequeño pensamiento. Es una alabanza más bien. Fue escrita por el astrónomo y matemático Johannes Kepler. Dice así: Dios es grande, grande es su poder, infinita su sabiduría. Alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas, con su propio lenguaje. Mi Señor y mi Creador, la magnificencia de tus obras quisiera yo anunciar a los hombres, en la medida en que mi limitada inteligencia pueda comprenderlo. El Señor les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes.